Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de qué parte nos estén siguiendo para esta tercera sesión del ciclo de conferencias en línea organizadas por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de México y el Observatorio de Derechos de la Niñez de la Facultad de Derecho de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Este ciclo de conferencias, que es sobre el acceso a la justicia para las niñas y los niños, en el contexto del Protocolo Tercero a la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. El día de hoy, el foco de este seminario será específicamente ver algunas de las ramificaciones e impactos que ha tenido la implementación de este protocolo tercero de sistema de denuncias ante el Comité de Derechos del Niño en el campo concreto de la niñez migrante o en contextos de movilidad internacional. Quisiera comenzar disculpando al profesor Ton Lifar, que por razones personales no nos pudo acompañar hoy día, así que estaré haciendo la moderación yo solo, a nombre tanto de Leiden como del Centro de Estudios Constitucionales. Quisiera también contarles que tenemos dos panelistas a quienes estamos muy contentos de poder tener como presentadores de este panel, y quisiera primero presentarlos para luego contarles cómo vamos a hacer el desarrollo del seminario. En primer lugar tenemos a la doctora Siprafa Petchamareste, quien es la asesora senior del Instituto de Derechos Humanos y Estudios de la Paz en la Universidad Mahidol en Tailandia. La doctora ha concentrado su investigación y conocimiento profesional en el ámbito de los derechos humanos, con un fuerte foco en el marco del trabajo desarrollado por las naciones que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en el ámbito tanto de la migración como de apatridia, ciudadanía, empresas y derechos humanos, así como en el ámbito de las relaciones internacionales. Ella fue designada por el gobierno tailandés como representante tailandesa ante la Comisión de Derechos Humanos de ASEAN, donde sirvió en dicha posición desde octubre del año 2009 a diciembre del año 2012. Ella ha desarrollado además una amplia investigación y es reconocida mundialmente por su trabajo en el ámbito de los derechos de la niñez, especialmente de la niñez en contexto de movilidad ya por muchos años. Y en adición a sus estudios y trabajos académicos, ella es copresidenta del grupo de trabajo sobre mecanismos de derechos humanos de ASEAN, donde promueve el establecimiento de un efectivo control y fortalecimiento de la protección regional de los derechos humanos en las naciones del sudeste asiático. En segundo lugar, tenemos al doctor Pablo Seriani Cernadas. Él es abogado de la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Valencia. Magíster en Derecho Internacional de las Migraciones en la Universidad Europea de Madrid. Es director de la especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús en Argentina. Fue miembro del Comité de Derechos de las Personas, de los Trabajadores Migrantes y sus familias entre los años 2014 y 2017, y ha comenzado nuevamente como miembro del comité en un nuevo periodo entre los años 2022 y 2025. Fue copresidente del Comité de Trabajadores Migrantes y sus familias y del grupo de trabajo que desarrolló las observaciones generales conjuntas sobre la niñez en el contexto de la migración. Pablo también ha sido consultor de UNICEF para la Oficina Regional de América Latina y España en iniciativas vinculadas con la niñez migrante. Es profesor de Migración y Derechos Humanos en la Universidad de Lanús, en la Universidad de San Martín, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Simón Bolívar de Bolivia.
Pablo nos ha enviado su presentación, van a poder escucharlo, ver su presentación, pero por razones de conexión de Wi-Fi, donde se encuentra en este minuto, preferimos asegurarnos que nos enviase su presentación, así que lo van a poder escuchar y ver su power, pero no va a estar conectado en línea porque queríamos evitar que hubiese problemas de conectividad durante la presentación y asegurarnos que ustedes pudieran escucharle sin problemas. Así que luego de esta presentación, es lo que les cuento, primero vamos a tener a la doctora Pechara Mesre, quien hará su presentación, aproximadamente unos 30 minutos. Luego tendremos la presentación del doctor Seriani y como siempre intentaremos dejar algunos minutos para quienes tengan comentarios o preguntas. Por favor, en la sección de comentarios y preguntas de Zoom, la puedan hacer por ahí. Nosotros vamos a tomar la mayor que podamos y vamos a darle la posibilidad a la doctora Pecha Marese para poder responder algunas de sus preguntas y dificultades. Así que sin más, les dejo ahora con la doctora Pecha Marese, quien hará su presentación en el día de hoy. Muchas gracias. Un momento. Creo que tengo que cambiar la presentación. Muchísimas gracias, Nicolás. ¿Me pueden escuchar bien? Muy bien. Espero que todo el mundo me pueda estar escuchando bien. Buenas noches desde Bangkok. Son casi las 11 de la noche en Bangkok. Buenos días, buenas tardes. Quisiera agradecer a los organizadores por haberme invitado a participar en esta conferencia en línea. Ustedes podrán ver a partir de la primera diapositiva que yo he titulado aquí conforme me lo instruyeron los organizadores. Y esto es la determinación de estándares en el marco del protocolo facultativo 3, la niñez migrante, y hablaré de las diferentes ramificaciones. Así que quisiera compartir con ustedes mis comentarios, estableceré un alcance de la presentación. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esto es acerca de lo que yo voy a estar hablando primero, el alcance, ya que estoy aquí en Bangkok, en Tailandia. Yo trabajo básicamente en el contexto de ASEAN y SEA, así que el enfoque de mi presentación será en el contexto de ASEAN y SEA. Por supuesto, compartiré con ustedes ciertos contextos en estas regiones y después, porque lo haré brevemente, platicaré del estatus del protocolo 3 facultativo en la región ASEAN y en Asia, por supuesto. Y la siguiente sección revisará los estándares de derechos humanos que existen en ASEAN y SEA. Hablaré de tendencias, ramificaciones y terminaré mi argumentación con cierta información. De esto se tratará mi presentación. Bien, yo he compartido esta presentación con el señor Nicolás. No me llevará más de 30 minutos. Bien, este es un poco de información de contexto en este movimiento, por supuesto, en la región ASEAN y SEA. En el mundo tenemos a millones de niños que son afectados por la migración a nivel mundial y la mayor parte de ellos, millones de niños migrantes, continúan viviendo en situaciones de riesgo. Estamos hablando o estaré hablando no tanto del riesgo, sino cómo atendemos esos riesgos, qué es lo que deberíamos hacer. En ASEAN, 2 de cada 5 niños migrantes a nivel internacional nacieron en Asia. Estoy hablando a nivel Asia total.
En el 2019, los países asiáticos albergaron a 11 millones de niños migrantes, incluyendo a refugiados. Aproximadamente 80%, 11% del total de la población de la región adoptó migrantes y refugiados. Esto nos llevó, por supuesto, a diferentes desafíos. En ASEAN, y hablo de ASEAN, me refiero a la Asociación de países del sudeste asiático. Son 10 países, ahí se incluye Tailandia, y ahí hay 11 países. Timor-Leste, sin embargo, no es un miembro total, de derechos totales de ASEAN. Entonces, estoy hablando de ASEAN. En el 2019 hubo 1.4 millones de niños migrantes en la región. Así se registró con una estimación, con un estimado de 200,000 a 400,000 niños de Myanmar que viven en Tailandia y por supuesto 1.5 millones de niños se ven afectados por la migración entre los dos países. Estoy hablando de Tailandia y Myanmar. Como todos saben ustedes, lo que ha estado pasando en Myanmar en febrero del 2021 ha sido ya casi un año y por supuesto tenemos esta situación violenta, cruenta, la denominamos y sigue existiendo. Hay personas que viven cerca de la frontera y hay personas de Myanmar que quieren cruzar hacia Tailandia y particularmente hay bastantes niños. En el 2019 aproximadamente 710,000 refugiados de países ASEAN eran menores de edad, niños. Por supuesto, también hay desastres naturales que llevó a desplazamientos internos de 1.8 millones de niños durante el 2019. Estamos hablando no solamente de desplazamientos internacionales, sino los que se desplazan internamente dentro de sus propios países. Quiero comentar también aquí lo siguiente, que la región ASEAN incluye a 10 países, pero hablo de que estos países se denominan de origen, de tránsito, de destino y una combinación origen-destino. Por supuesto, esto incluye una migración transfronteriza e interna. Siguiente diapositiva, por favor. Como yo comenté antes, estaré platicando brevemente acerca del estatus del protocolo facultativo 3. Globalmente, y acabo de verificar hace algunos días, hace 2 días que globalmente hay 52 países signantes de este protocolo facultativo y solamente 48 países son parte en la sección de comunicaciones. Pongo este estatus, como comenté, y es de hace 2 días. Si nosotros nos metemos al detalle, solamente 3 países de Asia ratificaron el protocolo facultativo 3 y estos 3 países incluyen a las Maldivas, a Mongolia y a Tailandia. Solamente Tailandia entonces es el primero que ratificó el protocolo facultativo 3 y lo hizo entonces de estos 3 países. Tailandia está entre los 10 primeros países que han firmado y ratificado el protocolo facultativo. Aquí podemos ver que hay una tasa de ratificaciones
muy lenta a nivel internacional y a nivel regional entonces. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablo de riesgos de protección, estoy hablando del riesgo que existe en la región ASEAN y estos riesgos incluyen la detención de niños migrantes. Hay muchos niños y yo no sé, no tengo estadísticas exactas en este momento para el sudeste asiático, pero sé de países como Malasia, en donde, saben, se pone a los niños migrantes en detención y Tailandia lo estaba haciendo hasta recientemente. Aparte de la detención de niños migrantes, también los niños que se encuentran en tránsito no tienen riesgo, no tienen protección contra los riesgos y no tienen mecanismos para acceder al estatus de asilo. Y entonces los niños tienen riesgo de morir. Y quiero mencionar aquí también que de los 10 países ASEAN, solo Camboya y las Filipinas son los que tienen algún tipo de mecanismos de protección. Otro riesgo es la discriminación al acceso de servicios básicos. Esto incluye a Tailandia. Hablo de salud, servicios de salud, educación y protección. Y también hay el riesgo de la explotación por parte de traficantes de personas. Y también tenemos la venta de niños. Por supuesto, ustedes saben que esto es muy serio. También otro de los problemas es la falta de información, de datos claros y certeros en el contexto de la migración. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, ya que el tema es la determinación de los estándares, aquí tengo una lista de estándares de derechos humanos que existen en ASEAN y en SEA. Está aquí de forma cronológica. Empezamos con el más reciente, el estándar más reciente, y de hecho es bastante relevante para el tema sobre el cual estamos hablando el día de hoy, y es la Declaración de los Derechos de los Niños en el contexto de las migraciones. Este estándar se estableció en el 2019, recientemente. El año pasado, en noviembre, ASEAN también adoptó un plan regional de acción, RPA, para la implementación de la declaración en el contexto de las migraciones. Adicionalmente a esta declaración y a este plan de acción, ASEAN también adoptó un consenso para la protección y promoción de los derechos de niños y de trabajadores migrantes en el 2017. También en el 2017 se lanzó una declaración para mejorar el acceso a los servicios educativos, particularmente en el caso de Malasia. En ASEAN también tenemos una declaración para la eliminación de la violencia contra las mujeres y la eliminación de la violencia en contra de los niños en ASEAN. Esto fue en el 2013. Y también tenemos el Plan Regional de Acción para ASEAN sobre la eliminación de la violencia contra los niños. El único estándar vinculante legalmente es el que está en rojo, que es la Convención contra el tráfico de personas, especialmente mujeres y niños, en el 2015. Enfatizo, especialmente mujeres y niños. Esto no incluye ningún procedimiento de comunicación, estaremos platicando de esto posteriormente, pero quería mencionarlo, quería comentar esto. Y por supuesto tenemos la Declaración sobre Derechos Humanos, ASEAN, y la Declaración sobre la Adopción de los Derechos Humanos en ASEAN, que se llama NOM
PEN. Esto es de 2012. Esto incluye a trabajadores migrantes, mujeres y niños. Entonces, este es el espectro a nivel ASEAN de estándares y estos son estándares relevantes para nosotros, pero solamente hay uno vinculante, vinculante legalmente. Quiero ahora revisar brevemente la creación del plan de acción para la protección de niños en el contexto de la migración o en tránsito. Y yo encuentro bastante interesante diferentes cosas. Primero, la definición de lo que son el concepto de niños en el contexto de migración. En el plan de acción, los niños en el contexto de migración, de hecho, está definido como niños en tránsito, moviéndose o que se han movido, que se han desplazado por una variedad de razones de forma voluntaria o no voluntaria dentro o entre países con o sin sus padres. Y también se refiere a niños que nacieron de padres migrantes en países de destino o niños que se quedaron en el país de origen después de que uno o los dos padres hubieron migrado. Entonces ustedes pueden ver aquí la definición de niños en el contexto de la migración y esto es bastante extenso. También son niños que fueron dejados en el país de origen cuando los padres o uno de ellos se trasladó a otro país. Otra cosa interesante que yo encuentro aquí en este plan de acción, en esta declaración y plan de acción, de hecho, tiene que ver con, primero que todo, con la declaración y el plan de acción que asegura que haya mecanismos de protección para toda la niñez en la región, incluyendo los niños en movimiento, en tránsito. Esto se ha utilizado, de hecho, se ha utilizado y me refiero a los principios, lo explico. Tenemos los principios que deben de proteger el mejor interés de la niñez. El plan de acción original es un plan de 10 años y va a incluir 5 áreas como acceso a servicios de protección para la niñez, acceso a otros servicios básicos, por ejemplo, educación, salud, justicia, la capacidad de desarrollo de actores clave, generación de evidencia y el establecimiento de alianzas en la implementación de la declaración. Es una red de trabajo. Esto es el contenido de este plan de acción a 10 años. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora quisiera comentar aquí las tendencias regionales en la implementación de los estándares. Conforme ya lo mencioné, al dar una especie de... Disculpen, al haber elaborado el contexto del plan de acción y la declaración, hablemos ahora de las tendencias en la determinación de estándares y lo que está pasando este año. De cierta forma, el contexto aquí son actores externos. Hay un reconocimiento de los esfuerzos regionales y globales, especialmente, como ya lo mencioné, el reconocimiento de CRC, del plan de acción y el reconocimiento también de mecanismos regionales. La segunda tendencia que nosotros vemos aquí en esta región es de hecho los compromisos internacionales, haciendo referencia a los objetivos de desarrollo sustentable, particularmente al
objetivo 16, a los compactos globales también. Cuando digo compactos globales, me refiero a los compactos sobre migración y sobre refugiados. Sin embargo, como yo ya lo he comentado en mi diapositiva previa, en ASEAN tiene a estados miembro y funcionamos como una asociación. Usualmente no existen documentos vinculantes, ya lo comentaba en los estándares, eso aplica también. Comenté que solamente hay un estándar que es legalmente vinculante, que tiene ese poder vinculante, pero el resto de los estándares solamente son declaraciones. Incluso no hay procedimientos de comunicación que se incluyan, incluso en el documento vinculante. Hay otra tendencia aquí en ASEAN y es adherirse a principios de trabajo regionales. ¿Cuáles son los principios de trabajo originales? Se incluye, por supuesto, el respeto a la soberanía de los países. En segundo lugar, estamos hablando de hacer consultas y llegar a consensos. Para cualquier cosa se tiene que hacer un consenso. Incluso si un país dice no. ¿Podemos volver a la diapositiva previa, por favor? Vamos a la diapositiva previa, por favor. Gracias. Sí, hablaba de los principios de trabajo, cooperación, consulta, consensos. Estaba mencionando también que si un país dice no, tal cosa no puede pasar, tiene que haber un consenso. El tercer principio es la cooperación y no confrontación. ¿Qué significa la no confrontación? Significa que los países, los miembros de ASEAN, no criticarán o no cuestionarán a ninguno de los otros actores. Estos son principios de trabajo en ASEAN. Otra tendencia regional en ASEAN es que, aunque básicamente se incluye a la niñez en movimiento, como se mencionó, estamos hablando de la protección general. Y quiero mencionar aquí que la declaración también incluye, por ejemplo, el elemento de alternativas a la detención, pero como comenté también, la declaración no es legalmente vinculante, así que no hay mecanismos para proteger contra violaciones a derechos humanos. Entonces, no hay custodia. La custodia en la declaración, de hecho, mm, eh, está en manos de cuerpos independientes. Bien, también tenemos la Comisión para la Promoción de la Protección de los Derechos de la Niñez Migrante y de las Mujeres. En ASEAN, especialmente como parte de esta Comisión de Protección para la Niñez y las Mujeres, están o no están discutiendo mecanismos de implementación para remedios domésticos cuando haya o recursos para cuando hay violaciones. En ASEAN no se ha discutido es el establecimiento de ningún mecanismo en este sentido para este tipo de situaciones, para proteger a las víctimas de violaciones, incluyendo a la niñez y a las mujeres. Otra tendencia que nosotros vemos en cuanto a la determinación de los estándares es un énfasis para robustecer los sistemas nacionales y establecer un espíritu de cooperación regional. ¿Y a qué me refiero por robustecer los sistemas nacionales? Significa, y quiero mencionar, quiero enfatizar que el protocolo facultativo 3 tiene que ver con esto. Estamos hablando de recursos nacionales a nivel doméstico que de hecho permitan, en este caso para Tailandia, depender en el sistema nacional.
para resolver casos. Y yo acabo de platicar con el alto representante, ese de Wilski, y me confirmó que debido a que Tailandia depende tanto de su sistema de protección internacional, interno, hacia la niñez, que Tailandia estaba listo para ratificar el protocolo facultativo 3. Entonces, robustecer los mecanismos internos es clave, o sea, no solamente tiene que ver con mecanismos regionales, sistemas regionales o internacionales, no, hay que robustecer los sistemas nacionales, como yo ya mencioné también, los principios de trabajo en ASEAN tienen que ver con cooperación, no confrontación. ASEAN ha estado enfatizando estos principios originales. Y una cooperación regional no significa necesariamente que la cooperación llevará a la deportación o a la detención, digamos, de niños en movimiento, en desplazamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Y estoy casi terminando mi presentación y ahora hablaré de las ramificaciones, un marco de trabajo analítico. Eso es a lo que me referiré aquí. Bien, hablaré de normas, del establecimiento de normas, efectos, estructuras y estaré hablando también de aspectos culturales. Como ya comenté antes, la sustancia relevante que ya existe en ASEAN, ahí está, pero también tiene que ver con la adherencia a CRC para proteger a los niños, a la niñez en desplazamiento, pero no hay mecanismos, sin embargo, todavía a nivel doméstico falta cierta estructura para garantizar el acceso a diferentes recursos. O sea, es una exclusión, ya lo platicaré. Sin embargo, existen algunas instituciones ya en la región ASEAN. Nos damos cuenta que las comisiones no tienen ningún poder para recibir quejas. Por supuesto, tenemos que ver aquí las expectativas. Las expectativas en los diferentes países, creo que hay también aspectos culturales, las percepciones, incluyendo también la niñez y la forma de educar a la niñez. Bien, los efectos. Los efectos tienen que ver con tres aspectos. Estoy utilizando aquí tres aspectos para evaluar, digamos, la determinación de los estándares. Esto incluye la captura de valor agregado. Aquí mi pregunta es si sí o no los estándares que existen, particularmente la Declaración para la Protección de los niños, de la niñez en el contexto de migración, si esta declaración en particular u otras declaraciones ASEAN agregan valor, o sea, están agregando valor a la situación. En mi opinión, yo no estoy segura si se está agregando valor a algo, porque si no, los estándares no proporcionan mecanismos de solución, avenidas para que la niñez migrante tenga acceso a la justicia, pues por eso yo lo cuestiono. El segundo punto es la efectividad de las instituciones sobre derechos humanos en la región ASEAN. Como ya comenté, hay dos comisiones en la región ASEAN. Una es la Comisión Intergubernamental en Derechos Humanos, ASEAN, y yo trabajé ahí como 3 o 4 años como representante de Tailandia y la Comisión ASEAN para la promoción, para la protección de la niñez migrante. Son instituciones regionales y tienen deficiencias, sin embargo, especialmente en el contexto
de proporcionar mecanismos, porque las dos comisiones, mecanismos de solución, porque las instituciones no están facultadas para recibir comunicaciones o denuncias o quejas, incluyendo a la niñez en desplazamiento, en movimiento. Entonces, en términos de soluciones, en términos de comunicaciones, las dos comisiones no son muy efectivas. Como ya comenté, tienen deficiencias. El tercero es la participación de diferentes actores. A pesar de que ASEAN es una organización, digamos, que tiene que poner al pueblo al centro, la interacción con los diferentes actores, incluyendo instituciones de derechos humanos, instituciones académicas. La interacción no es tan activa, así que las condiciones para interactuar entre las instituciones no ha quedado muy clara. Entonces, lamentablemente, las ONGs, otras instituciones en la región, de verdad no pueden interactuar, incluyendo que no hay una muy buena participación entonces de instituciones que protegen a los derechos humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya estoy concluyendo por acá con algunas observaciones. Yo veo aquí una interacción entre las demandas nacionales y la influencia externa. Hay diferentes ramificaciones en ASEAN para la determinación de estándares. En cuanto a las demandas nacionales o domésticas, de hecho, la carta de fundación de ASEAN tiene principios, habla de libertades, incluye los derechos de la niñez, por supuesto. Otra demanda doméstica establece que todos los estados miembros ASEAN ya ratifiquen, y me refiero a todos los estados miembros ASEAN. Otra demanda doméstica, por supuesto, es la presencia de protección para niños migrantes en desplazamiento en la región. Esa es una demanda doméstica para la determinación de los estándares. Sin embargo, tales demandas como que son un contraequilibrio por parte de los principios ASEAN, especialmente el respeto para la no interferencia y la soberanía. Por supuesto, cualquier cosa que pasa dentro de cualquier país, especialmente en países que, especialmente en problemas o en temas de derechos humanos, un país no puede criticar, no puede hacer nada porque es un problema doméstico en otro país. Pero Tailandia es solamente quien ha ratificado el protocolo facultativo 3 en ASEAN, y yo ya comenté antes que la compensación, la reparación cuando hay un daño en cuanto a derechos humanos dependerá de los mecanismos de cada uno de los países. No hay ningún registro de que alguno de los países utilice mecanismos de derechos humanos, especialmente el Comité CRC, particularmente en el caso de Tailandia, que ha ratificado el protocolo de Kioto, pero Tailandia está, de hecho, se adhiere más bien al protocolo facultativo 3. Entonces, a nivel regional, si bien hay una declaración, como ya comenté, no hay documentos vinculantes, es decir, las instituciones entonces no tienen el poder
de recibir denuncias. Yo ya comenté en mi diapositiva previa que aunque CRC está totalmente ratificado por los Estados miembros ASEAN, solamente Tailandia, de hecho, es una parte del protocolo facultativo. Siguiente diapositiva, por favor, que es mi última diapositiva. Aquí tengo una cita de Dina Shelton. Ella fue una comisionada en la Comisión Interamericana y la profesora Dina Shelton mencionó que conforme los sistemas han evolucionado, el marco de trabajo universal comenzó junto con alguna serie de interacciones que tienen mucha influencia, que han llevado a normas convergentes y a diferentes procedimientos en un sistema dinámico, interdependiente y en muchos respectos están pensados para nivel global y regional, pero cada uno usa su propia jurisprudencia o la jurisprudencia de otros sistemas y enmiendas y mejora los procedimientos en referencia con la experiencia de otros. En general, esta influencia mutua es altamente progresiva en lo normativo, en el desarrollo normativo. Entonces, a mí me parece que esto aplica mucho para la región ASEAN y conforme yo ya analicé y dije que ASEAN y de cierta forma ahí hay ciertos estados que tienen influencia por factores externos, incluyendo CRC. Lamentablemente, la situación no cambia. Y de cierta forma, los estándares han sido determinados solamente para la región de acuerdo a la importancia que cada país le dé respetando su soberanía. Nicolás, he terminado mi presentación. Muchísimas gracias. Ahora estaré contenta de recibir cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ciprafa, por tu presentación muy comprensiva sobre tanto los estándares que se han ido desarrollando en el contexto de las naciones del sudeste asiático, pero también como respecto de algunos desafíos y dificultades en el marco de intentar juntar o hacer más pequeña, esa distancia entre la generación de estándares regionales y la implementación efectiva de esos estándares a nivel doméstico o nacional, y de una forma en la cual, como decías tú, a propósito de la cita de Dina Shelton, los espacios regionales sean vistos como espacios que permiten, desde una perspectiva de interdependencia y relación dinámica con lo local, apoyar la consolidación de los mecanismos locales o nacionales de protección a los derechos de la niñez. Estoy seguro que habrá algunas preguntas o comentarios que les invito a hacerlas en la sección de Q&As o de preguntas y respuestas de nuestro chat de Zoom hacia el final de la sesión. Ahora le voy a compartir con ustedes la presentación de Pablo Seriani. Como expliqué en un principio, Pablo grabó su presentación y nos hizo llegar su PowerPoint por problemas de conexión de internet para que no hubiese interrupciones, así que yo la voy a ir compartiendo. Así que en caso que escuchen la voz de Pablo y me vean a mí, es Pablo. Pablo es mucho más guapo que yo, así que no debiera haber confusión sobre eso. Así que voy a compartir la pantalla y el audio de la presentación de Pablo. Si me dan un segundo, por favor. Un segundo. Como espero que ahora se vea. Gaby, ¿me dices tú si se puede ver? Porque yo la veo. Todavía no se puede ver. Ahí se supone que estaba acá, pero no sé por qué ahora no aparece. Dame un segundo. Disculpen. Como siempre. Ahí está. Ahí sí la puedo ver. Ahora sí. Y entonces voy a compartir también en un segundo
la presentación del audio con la presentación de Pablo. Obviamente es más difícil hacer todo esto en mi computador sin conocimiento alguno de nada. Cuando llega el momento de... Ahora se movió un poco. Sí, voy a poner el audio y luego voy a compartir la pantalla, pero no puedo hacer todo a la vez. Y a todos, en primer lugar quería agradecer la invitación a participar en esta importante actividad al Centro de Estudios Constitucionales de la Corte Suprema de México y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. En segundo lugar, quería transmitir mis disculpas por no poder estar participando en vivo en esta actividad y estar conversando con todas y todos ustedes e intercambiando sobre todo opiniones luego de las dos presentaciones que van a escuchar. Lamentablemente me encuentro en una zona de la cordillera de los Andes con muy poca conexión a internet y la verdad que es imposible tener la conexión necesaria para una reunión de estas características, y por eso hemos acordado con los organizadores la grabación previa de mi presentación, de modo de, a pesar de estos inconvenientes técnicos, poder de alguna manera estar presente en esta actividad. Bien, básicamente la presentación mía tiene que ver con un análisis general, de alguna manera más superficial, por razones de tiempo, de muchos de los casos resueltos en el marco del Protocolo Facultativo 3 a la Convención sobre el Derecho del Niño por parte del Comité en casos relativos a niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana. Como notas introductorias en este tema y básicamente sobre los desafíos de protección de la niñez en contexto migratorio, me parecía importante, antes de entrar en el análisis de los casos, señalar una serie de cuestiones. Por un lado, que estamos en un escenario caracterizado por un incremento cuantitativo y cualitativo de niños, niñas y adolescentes en procesos migratorios y particularmente en procesos que se desarrollan en condiciones de vulnerabilidad. Esto por varios motivos. En primer lugar, por las causas que generan la movilidad de estas personas y las condiciones en las que lo pueden hacer, ¿no? Personas que ya salen en diferentes situaciones de vulnerabilidad del país de origen, pero por el otro, por la falta de vías regulares para que los niños y niñas o familias puedan salir, transitar entre países y llegar a otro país. No hay restricciones crecientes en diferentes regiones a la salida, al tránsito, al ingreso o a la permanencia de manera regular. Y también al fortalecimiento de una respuesta ante la irregularidad migratoria, que es un fenómeno estructural justamente por la falta de mecanismos regulares y las condiciones y la necesidad de salir para muchas personas aún de manera irregular, desde un prisma sesgado y errado, ¿no? Que básicamente mira la irregularidad migratoria solamente como una infracción a la cual hay que responder como una sanción. Por lo tanto, no solo hay un incremento en la cantidad de niños y niñas que migran, sino que el cambio es cualitativo, ¿no? Que lo hacen de manera cada vez más precaria, peligrosa y en condiciones de vulnerabilidad. Y también, en muchos casos, lo hacen de manera no acompañada, o acompañada por personas que no son sus padres o tutores, son personas adultas en diferentes condiciones, que pueden ser en condiciones de cuidado, o en algunos casos en condiciones de riesgo, ¿no? Estoy pensando concretamente en los niños y niñas en contexto de movilidad, pero en circunstancias de redes de trata de personas, por ejemplo. Otra característica, otro reto tiene que ver con la limitada o inexistente perspectiva de derechos de infancia en las políticas migratorias, incluyendo, por supuesto, y esto es posiblemente el corazón del trabajo del comité por las comunicaciones que se han presentado, en los procedimientos, ¿no? Los procedimientos sobre todo administrativos, pero en algunos casos también judiciales, de migración y asilo, ¿no? Donde el enfoque de infancia
es muy débil o inexistente en algunos casos, ¿no? El enfoque de derechos de la niñez, con base en los artículos de la Convención. Vinculado a ello también hay una serie de trabas y de opacidad también en los procedimientos que permiten impugnar decisiones en vía administrativa y o judicial, ¿no? Y esto, sin lugar a dudas, redunda justamente en la presentación de comunicaciones en mecanismos internacionales como es el comité, ¿no? Es en estos contextos donde estos procedimientos o mecanismos derivados del derecho internacional de los derechos humanos se vuelve cada vez más relevante. Por eso es que en las últimas décadas hemos observado un desarrollo progresivo, paulatino, de estándares, tanto a nivel regional, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 21 del año 2014, y en ciertos temas, y diría en menor medida, en temas de derechos en contexto de movilidad, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero también, y de esto estamos hablando hoy, por mecanismos universales, como el Comité de Derechos del Niño, ¿no? A través de sus observaciones 6, 22 y 23, estas últimas junto al Comité de Derechos de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y sus familiares. Y por supuesto, y ya entrando en tema, de alguna manera, los efectos de estos desafíos, ¿no?, se ven en el incremento de la cantidad de casos o de comunicaciones presentadas al Comité de Derechos del Niño con base en el protocolo facultativo número 3. ¿Qué temas voy a mencionar a lo largo de este análisis de las decisiones del comité? Por un lado, los casos vinculados a la determinación de la edad, procedimientos de determinación de la edad en el marco de políticas migratorias y su impacto en derechos. ¿Qué derechos analiza el comité en este tipo de casos? En mayor medida, pero también en menor medida. Luego, algunas notas adicionales en materia de garantías de debido proceso, de derecho a ser oído, con base en el artículo 12 de la Convención. Pasando posteriormente un análisis sobre una serie de derechos que están en juego en los diferentes casos que se sometieron al comité y vinculados a distintos tipos de procedimientos migratorios o de asilo. Finalmente, una mención a un caso relativamente reciente sobre el derecho a la educación de niños en condición migratoria irregular y unos comentarios sobre las medidas reparatorias que ordena el comité en estos casos y para cerrar con una serie de reflexiones finales. Como seguramente saben muy bien, una gran parte de los casos que se han presentado al Comité de Derechos del Niño en este tema tienen que ver con comunicaciones contra España, vinculada a una serie de derechos que han sido afectados en relación con el procedimiento de determinación de la edad para niños y niñas migrantes no acompañados que aplica España en sus fronteras exteriores, sobre todo en su frontera sur, básicamente, ¿no? Y desde el año, sobre todo 2017 en adelante, han sido muchos los casos o las comunicaciones que se han presentado al comité. En estas decisiones, el comité, por un lado, con relación al procedimiento de determinación de la edad, uno de los aspectos que señala el comité es la relevancia que tiene este procedimiento que aplica España, así como otros países. No son todos los países y no son todas las regiones las que aplican estos procedimientos, y eso es importante señalarlo, ¿no? Pero básicamente lo que dice el comité es: este procedimiento es importante porque el resultado de este procedimiento redunda en la aplicación o no de la Convención, de los artículos de la Convención, y por lo tanto la protección jurídica a los niños y las niñas. Y de ahí la relevancia de que estos procedimientos estén adecuados a una serie de estándares que deben cumplirse. El comité luego cuestiona los métodos de determinación de la edad que utiliza España, por el amplio margen de error que tienen, pero también por su carácter invasivo, entre otros problemas. Y de hecho, en una de las comunicaciones, el comité justamente destaca y cuestiona este carácter abusivo, invasivo, el análisis genital de los niños y las niñas, ¿no? Las personas que se reconocen o declaran como menores de edad,
Y concretamente lo hace en un caso de una niña no acompañada que solicita asilo y alega ser víctima de abuso sexual. De todos modos, y es importante señalarlo, y hay un comentario de Jessica Palestine y Alejandro Morlachetti sobre este caso, el comité no hace un análisis tan específico sobre esta situación en particular. Otro aspecto que el comité señala tiene que ver con el deber de los estados de hacer evaluaciones integrales para la determinación de la edad. En el caso que incluyan la determinación de la edad en el marco de procedimientos migratorios, no se debe recurrir a este tipo de métodos invasivos, sesgados y con un alto margen de error, sino evaluaciones integrales, entrevistas a los niños y a las niñas, análisis de tipo psicológico, entre muchos otros, para justamente llegar a un resultado sobre la base de un procedimiento más apropiado, ¿no? Otro aspecto tiene que ver con la presunción de autenticidad y el beneficio de la duda que deben de otorgar los estados a la documentación que presenta cada niño o niña, ¿no? Y que los estados, en todo caso, si la cuestionan, tienen que demostrar en todo caso su falsedad, si ese es el caso. Otra cuestión vinculada con la determinación de la edad, y sobre todo ya con las decisiones del comité, las decisiones de carácter sustantivo, es que básicamente las violaciones a los derechos de la Convención, según el comité en estos casos, o en todos estos casos, están determinadas por una combinación de la violación del artículo 13, es decir, el interés superior del niño, y el artículo 12, el derecho a ser oído y a participar, las garantías de debido proceso, ¿no? Señalando, entre otras cosas, también la falta de un tutor, de un representante legal especializado, y cómo esas garantías, esa ausencia de garantías, y concretamente del derecho a ser oído, evidencian la violación de ese derecho y la omisión por parte del Estado de considerar el interés superior del niño en el marco de esos procedimientos, ¿no? Eso como carácter general y de alguna manera el centro del análisis del comité en este tipo de casos está en ese juego entre estos dos artículos, pero luego en cierta medida y en algunos de los casos puntualmente analiza algunos otros derechos que son afectados como consecuencia de la violación de estos dos artículos, ¿no? Dos artículos que el comité analiza en estos casos tienen que ver con el artículo 8, el derecho a la identidad, y es interesante porque justamente ese margen de error, esa deficiencia de estos procedimientos, deriva en un cambio de la edad y de la fecha de nacimiento del niño, que para el comité son elementos constitutivos del derecho a la identidad y por lo tanto los considera violados. También el artículo 20, que establece el deber de los estados de brindar una protección específica a los niños que están separados del entorno familiar, y que esa protección específica no es cumplida cuando justamente por ser declarados adultos, como consecuencia de este procedimiento, los niños no son canalizados al sistema de protección de infancia, a los centros de protección y a las autoridades encargadas de brindar la protección a las personas menores de edad. En algunos casos en concreto, el comité valora que ha sido violada también el derecho a solicitar asilo, del artículo 22 de la Convención. Luego lo voy a mencionar un poco más, pero básicamente lo que señala el comité es que no pudieron, como consecuencia de la determinación de la edad, solicitar asilo como niños, con las garantías adecuadas a su edad. Y finalmente también señala la violación del artículo 6 del protocolo, al no cumplir algunas medidas provisionales establecidas por el comité, en esos casos vinculadas sobre todo a la remisión de los niños a los centros de protección. En esos casos el comité cuestiona de alguna manera la posición del Estado, donde el Estado dice, bueno, no podemos enviar lo que nosotros consideramos mayores a centros de personas menores de edad. Eso puede ser contraproducente. Lo que destaca el comité es cierto, pero es más contraproducente y es más grave que un niño, una persona menor de edad, esté en un centro destinado a personas adultas. Cerrando el análisis de todos estos casos vinculados a los procedimientos de determinación de la edad, una cuestión que me parece importante resaltar y más allá de todos los aspectos positivos de los análisis que hace el comité en estos casos, está en
en que lamentablemente Disculpen, no sé si me pueden oír, pero creo que tenemos un problema con el audio del backup. No sé si me escucha Gaby o Diana. Pero no se escucha la presentación de Pablo, ¿no? Se detuvo. Sí. Voy a... Sí, no sé qué ocurrió con el audio que dejó de reproducir. Lo que puedo hacer yo es, para no... Ahí estamos con el slide, ¿no es cierto? En pantalla, ¿no? Sí. Compartirles lo que queda del slide para que lo puedan ver. El problema es que, bueno, si tenemos traducción se vuelve más complicado. Le pido disculpas a todos, pero estas son las dificultades de hacer la presentación de una manera distinta, y no sé por qué simplemente dejó de reproducirse el audio que teníamos sin problemas. Voy a, voy a parar la reproducción y ahí volví. Sí, no, miren, disculpen muchísimo, pero no quisiera, ¿no? No quisiera seguir solo con la presentación. Lo que vamos a hacer es que porque siguen bastantes láminas posteriores, entonces lo que voy a hacer yo acá es compartir con ustedes en la sección del chat el PowerPoint del profesor, del doctor Seriani, para que por favor lo puedan ver y en consecuencia, en base a eso, poder terminar de leer su presentación. Lo siento mucho porque va a estar solamente, ¿no? En español, disponibles para quienes lo puedan leer, y les pido las disculpas del caso, porque la verdad no entiendo por qué el audio no sigue funcionando como estaba hasta ahora. Eh, Así que en un minuto les voy a compartir, ¿no? Por acá esa presentación. Antes quiero, aprovechando el tiempo que nos queda, a propósito de comentarios que nos han llegado a las preguntas y comentarios en el chat respectivo, compartir con la profesora Ciprafa algunas reflexiones sobre su presentación, antes de tomar algo que probablemente tiene que ver más directamente con México, pero aprovechar a Ciprafa y su experiencia en este campo. Lo que quería preguntarte, Ciprafa, es que da la impresión de que existe probablemente un gap, una distancia, ¿no? Entre los interesantes e innovadores estándares que ASEAN ha desarrollado en este campo, también en otros campos, ¿no? Justicia juvenil, por ejemplo, justicia restaurativa, es una región que leemos con mucho agrado cuando, ¿no? Vemos los documentos y estándares y declaraciones que se generan en la región. Pero al parecer hay una cierta distancia, ¿no? Material entre esos estándares y las prácticas locales o domésticas de protección efectiva de los derechos de la niñez en la región.
Específicamente te quería preguntar si es que existen, a tu juicio, prácticas o desafíos de, puede ser organizaciones de la sociedad civil, clínicas jurídicas, organizaciones de niños, etcétera, que estén a nivel interno exigiendo acceder a la justicia, a los tribunales judiciales o administrativos para reclamar el cumplimiento de estos estándares regionales en el contexto de la migración o no. Es decir, por ejemplo, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, conocemos mucha jurisprudencia que los tribunales generan precisamente para forzar a los gobiernos a evitar prácticas de expulsión, ¿no? De determinación de la edad, de separación familiar, y se produce una dinámica entre esos procesos internos y los estándares, ¿no? Regionales al final del día. Entonces quería preguntarte si es que en la región tú avisoras, identificas algunas prácticas interesantes, ¿no? Que vayan, ¿no? Forzando a las justicias locales a exigir el cumplimiento de estos estándares regionales en el campo de la migración y la niñez. Sí, gracias por la pregunta. No sé si la pregunta viene de Nicolás o de los participantes, pero estoy viendo el chat y ahí veo una pregunta en inglés. Entonces, quizá antes de contestar tu pregunta, quisiera atender la pregunta que está en el chat. ¿Está bien? Perfecto. En el sentido de estos espacios o brechas, ¿está bien? Bien, la pregunta de Sara Méndez en el chat. Sara preguntaba, socialmente, ¿qué se tiene que hacer para tener más acceso a los estándares y qué se está haciendo en Tailandia? La falta de denuncias, digamos, me preguntan, ¿se deberá a falta de conocimiento de las personas, a falta de conciencia, digamos? Bien, entonces tengo estas preguntas y contestaré y las ligaré al tema de las brechas. Bien. Socialmente, ¿qué necesitan más los niños para tener más acceso a los procedimientos, a la justicia en Tailandia? Bien, lo que los niños migrantes necesitan más es, primero que nada, saber que existen mecanismos, no solamente en Tailandia, sino a nivel internacional. Como ustedes saben, quizá hace como ustedes saben, casi la mitad de los niños migrantes están en una situación irregular. Y en lo general los migrantes y presentan muchos desafíos, tienen muchos problemas para acceder a los servicios, no solamente para que se les compense o repare el daño. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que haya acceso a los procedimientos? Bueno, primero que nada, la regularización migratoria, por supuesto, es lo primero. La segunda parte, bueno, ayudarles a que sean reconocidos en la legislación tailandesa. Después es una conciencia, crear conciencia. Y creo que no solamente los niños migrantes si necesitan concientizarse, pero no solo ellos, sino sus padres también. Y no estoy hablando de niños en tránsito o en movimiento. Estoy hablando de la niñez en Tailandia en general, porque la niñez en Tailandia no está consciente de que el país ratificó el protocolo facultativo 3. Entonces, no solamente es hacer que los niños migrantes lo sepan, sino que los otros niños también lo sepan. La necesidad más urgente es diseminar información que la niñez sepa más de los procedimientos existentes y sobre los procedimientos que ya existen en Tailandia. Porque para que ellos usan
para que ellos usen el protocolo facultativo 3 y que Tailandia está adherido. Tailandia tiene que completar ciertos recursos nacionales y después facilitar el acceso a estos recursos legales, y eso no siempre está disponible fácilmente. Como lo mencioné en mi presentación, en Tailandia tiende a creer que los mecanismos de protección nacional son buenos y que están disponibles para todos, pero no siempre es verdad. Entonces, esto es algo que la gente, el pueblo necesita saber, y por supuesto, la última o el último, bueno, no el último o última, pero bueno, lo que me viene a la mente es lo siguiente. Todo se hace en el idioma local, en Taí. Y entonces, para llegar al sistema en Tailandia, los materiales en ese sentido también deberían de estar en este idioma, en Taí, para que estén disponibles y haya más conciencia. La segunda pregunta, digamos, creo que la falta de reportes o quejas es porque no hay una conciencia, sí, definitivamente, no hay un conocimiento, no solamente entre trabajadores migrantes, entre niños migrantes, sino entre abogados, entre instituciones. Yo hablé con un representante de Tailandia ante un instituto internacional, y yo le pedí que compartieran información, le pregunté si la opinión que él conocía era de buena calidad, y me dijo que no conocía la información. Entonces hay falta de conocimiento entre abogados, entre ONGs. Muy pocas personas conocen los mecanismos existentes. Hay algunos problemas, algunos vacíos, en mi opinión. Sí. En mi opinión, sin embargo, también hay otros dos problemas. Primero, ya mencioné el estatus irregular de los migrantes, de las personas migrantes, incluyendo a sus padres y a la niñez, y esta irregularidad los coloca en una situación marginalizada y también no les da acceso a la justicia a nivel nacional e internacional. Lo segundo que me parece que es crucial en el caso de Tailandia, recuerden que Tailandia es quien ha ratificado este protocolo facultativo. Bueno, tiene que ver, y quiero enfatizar que esto es porque Tailandia cree en los mecanismos nacionales, y uno de los problemas para que la niñez tenga acceso al protocolo facultativo, bueno, no solamente ellos, sino que los ciudadanos también, es que no se pueden tener accesos a recursos legales nacionales. Bien, se vería en los casos que se han enviado que 40 o 50 de los casos no son admisibles. Es decir, la admisibilidad por parte del CRC, del comité, es crucial. Es crucial para que haya acceso al mecanismo y al protocolo facultativo. En términos de los faltantes en la implementación o en las deficiencias que Nicolás ha preguntado, bueno, en general hay un enorme vacío entre la ratificación y la implementación a nivel nacional. Y no solamente estoy hablando del protocolo facultativo 3, que tiene que ver con mecanismos de denuncias, sino que estos vacíos son más grandes. En el caso del protocolo facultativo 3, creo que ya mencioné los desafíos que yo encuentro que son cruciales, y hay desafíos también que limitan a la niñez a que obtenga acceso al protocolo facultativo 3. Sí hay brechas entre la ratificación y la implementación. Ya existen esas brechas. La siguiente brecha o vacío que yo encuentro es que no hay una conexión, y creo que Nicolás o alguien ya
lo mencionó, no hay una conexión, un puente a nivel nacional e internacional. Como ya comenté en mi presentación, las instituciones de derechos humanos existentes aquí en ASEAN no reciben, no le dan la bienvenida a ninguna denuncia o comunicación porque no tienen el poder para, de hecho, investigar violaciones de derechos humanos. Y la falta de estos sistemas de comunicación a nivel regional vienen desde el origen de ASEAN. Entonces, esto es algo que viene desde antes. Gracias. Muchas gracias. Les vamos a ver si alcanzamos a compartir algún link ahora en la sección del chat sobre algunos documentos de ASEAN. Son distintas fuentes, ¿no? Hay fuentes específicamente que son las que se mencionó en la presentación por parte de CIPRAFA en el contexto de ASEAN. Y hay otro, pregunta ahí una persona, ¿dónde es descargable el protocolo? Hay protocolos en el contexto mexicano, hay protocolos descargables, hay muchas fuentes, ¿no? Lo que genera también un cierto mar de estándares aplicables, ¿no? Voy a aprovechar, solo para que sepan, quienes nos siguen ahora todavía en el chat, he compartido dos cosas por ahora. Una, la presentación de Pablo Seriani, el PowerPoint que estaba presentando en audio para que lo puedan terminar de leer. Y también otro link a una publicación que se relaciona a un par de preguntas que se hicieron también respecto de México, más en particular. Este es un seminario que trata de mirar, ¿no? el acceso al protocolo tercero de manera global, no solo respecto de México, pero en particular a propósito de un par de preguntas, les compartí ahí, estoy compartiendo tanto la presentación del Power como el link a un libro que se ha publicado recientemente sobre el acceso a la justicia y la protección de los niños en el contexto de movilidad internacional. Le voy a pedir a Gaby o a Diana, que me están escuchando, que los links que envié, si pueden abrir el link al chat para que llegue a todos los que están conectados y no solo a los panelistas. Entiendo que solo se puede ver por parte de los panelistas, no sé si me pueden ayudar por mientras ahí Diana o Gabriela, para que por favor esos dos documentos, tanto el PowerPoint, que se llama Casos sobre Niñas de Pablo, como el link a la publicación pueda llegarles a todos, ¿no? Y ahí, para que se queden tranquilos, calma, ya viene en la sección de links, ya estamos en eso. Y solo a propósito de esa pregunta particular sobre México, solo hacer presente a quienes nos siguen que hay varias cosas. Primero, México no ha ratificado el protocolo facultativo número 3 a la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué significa eso? Que cuando la protección interna, en el caso mexicano, falla por parte de los recursos internos, no existe la posibilidad hoy día para niñas y niños migrantes o en contexto de movilidad, solicitantes de asilo, no acompañados, etcétera, víctimas de trata, de poder recurrir una vez agotados los recursos internos directamente al Comité de Derechos del Niño. Lo pudiese hacer, a diferencia del contexto ASEAN, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, o ante otro de los mecanismos de Naciones Unidas que permiten denuncias individuales o colectivas, pero hoy día los niños y niñas en situación de movilidad internacional que se encuentran en México y que no obtienen protección local, una vez agotados los recursos, no pueden recurrir al Comité de Derechos del Niño. De modo tal que yo diría que una de las primeras cosas que se pueden hacer es generar conciencia de la necesidad de que el gobierno de México, el Senado y en general el Estado mexicano ratifique este protocolo y permita, ¿no es cierto?, poder acceder al comité en casos de denuncia. No para, como decía CIPRAFA, no para reemplazar la necesidad de robustecer los mecanismos internos de protección, pero también para así
dejar un espacio, ¿no es cierto?, de control internacional cuando estos mecanismos han sido insuficientes, ¿no?, a nivel interno. Y en segundo lugar, yo diría, junto con los mecanismos que se han ido adoptando en el libro que estamos compartiendo ahora, que ya veo que lo pueden recibir, van a ver que hay un capítulo específico sobre México, respecto de cosas que se han ido consolidando en el sistema de protección integral a la niñez, pero mi opinión es que uno de los déficits probablemente más importantes tiene que ver en la región en general con el acceso a mecanismos de denuncia por parte de los niños, tanto ante la autoridad administrativa como judicial, cuando la autoridad gubernamental respectiva no ha respetado los derechos de las niñas migrantes, ¿no? En este sentido, robustecer los mecanismos de acceso adaptada a la niñez en contextos de movilidad internacional parece esencial, y eso implica generar tutorías y representación legal, lo mencionaba Pablo en su presentación. En general los niños no tienen acceso a robustos sistemas de acceso a la justicia, menos aquellas y aquellos que se encuentran en contexto de movilidad internacional. Van a poder ver en ese libro también experiencias, por ejemplo, en el contexto norteamericano, europeo, donde se han generado estrategias de litigio para forzar a los tribunales internos de hacer una presentación más robusta, una protección, perdón, más robusta de los derechos de las niñas. También ahí Cifrafa ha compartido que pueden visitar el website de ASEAN, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, donde van a encontrar ahí toda la referencia a los tratados, declaraciones y lineamientos que se han generado en la región en esta materia en particular. No veo más preguntas específicas a Cifrafa y de la audiencia, y ya estamos llegando al fin de la hora de la presentación. Quisiera agradecerles muchísimo por haber estado conectados, pedirles disculpas por los desafíos tecnológicos de la sesión de hoy y la paciencia a Cifrafa por haber tenido que detener la otra presentación, etcétera, pero bueno, tratamos de hacer lo posible por seguir adelante, y a veces tenemos estos desafíos tecnológicos, esperamos que no se repitan. Agradecerle mucho a Cifrafa por su tiempo, por su excelente presentación, invitarles a que revisen también la experiencia desarrollada en el contexto asiático. Muchas veces discutimos demasiado, creo yo, de los estándares europeos, de lo que hacemos en América Latina, y nos falta conectarnos más con una región rica en generación de estándares, en innovación, que tiene desafíos como todas las regiones, pero que ha sido muy fértil en generar estándares muy relevantes y específicos en materia de niñez. Y Tailandia en particular ha jugado un rol muy importante, creo yo, a nivel global en esa materia. Así que invitarles a que también puedan acceder a esa presentación. Y antes de despedirme de Cifrafa, invitarles a la próxima sesión que tenemos del ciclo, que va a ser el día jueves 17 de febrero, y que va a estar concentrada específicamente en el rol que pueden jugar directamente las niñas y los niños en exigir el cumplimiento del protocolo tercero facultativo, cómo el protocolo puede ser una herramienta de empoderamiento de niñas y niños para que ellas y ellos directamente puedan exigir sus derechos, y tendremos en esa sesión a la profesora Aoife Nolan de la Universidad de Nottingham del Reino Unido, y a la doctora Karabo Osa, que es directora adjunta del Centro por los Derechos de la Niñez y el Derecho de los Niños en Sudáfrica. Así que les agradezco mucho, les envío un saludo, cuídense por Omicron, manténganse seguros, siguiendo las recomendaciones, y nos vemos en la próxima sesión del 17 de febrero. Muchísimas gracias, Cifrafa, por tu excelente presentación y acompañarnos en el día de hoy.